En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos hoy lunes 27 de agosto a nuestro programa Aquí se habla libertad. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, como siempre con ustedes, Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Y les comentamos que ya están abiertas todas las líneas de participación para que usted interactúe, participe, pregunte, converse, lo que usted quiera con nuestro programa. Y ya saben que lo pueden hacer a través del Twitter RCR750, que estamos transmitiendo también por Periscope, rcr.tv, por YouTube, y los teléfonos 0212-482-9750 y el Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Buenos días, Víctor, ¿qué tal todo el fin de semana? O sea que ya sabemos que es el bolívar más básico más IVA. ¿Ah? No sabemos. No sabemos todavía. No sabemos. Además, eso será 10,0000001. Bueno, imagínate, pues, con 5 y con ceros. 16% de IVA. Ahora, Rocío, estamos finalizando el mes de agosto, que pasó sin pena ni gloria. Esto no fueron vacaciones, sino yo creo que todo el mundo está tan cansado como antes, porque encima llevamos el peso, de verdad, de la insensatez de un conjunto de medidas que no tienen forma de articularse para la comprensión. Pero, en fin, así son los comunismos. Los comunismos precisamente se especializan en agobiar a la gente, en eso que llama el doctor Luis José Uzcategui, y lo dijo aquí, esa fatiga emocional que a veces todos tenemos, porque ahora sucede que los viejitos nuestros amanecieron hoy que no saben por dónde van a cobrar su pensión. Ahora, para hablar de esto, yo he seleccionado un invitado muy, pero muy especial. Lo hemos seleccionado, Rocío, Mario Vargas Llosa, que habla de 3 peligros que en este momento contemporáneo todos tenemos. La posverdad, que no es ninguna otra cosa que la mentira utilizada por la política, noticias falsas, los peligros del comunismo y el populismo. Vamos a darle entrada a Mario Vargas Llosa. En este caso fue entrevistado por Marcelo Longobardi en la Cena de la Libertad del año pasado. Bueno, quisiera preguntarte en primer lugar, Mario, por una palabra sobre la que hablamos esta mañana y que está muy de moda, que es la palabra posverdad, que es una palabra donde tal vez se mezcle un poco de periodismo y un poco de literatura, ¿no es cierto? ¿Qué entendés vos hoy en día por la posverdad? Y en todo caso, ¿cuánto te preocupa el tema? Es una palabra siniestra porque es un antifaz, una máscara detrás de la cual lo que hay es la mentira, a la que la palabra posverdad da una cierta legitimidad. Pero lo cierto es que la verdad es la verdad y es lo contrario de la mentira, y difícilmente, salvo en casos muy excepcionales, puede haber un puente entre las dos y sobre todo una identificación de ambas. Lo que es verdad no es mentira, lo que no es mentira es verdad, en fin, esa distancia es clara en la inmensa mayoría de los casos, y la palabra posverdad se presta a una confusión que desgraciadamente es muy típica de la cultura de nuestro tiempo, donde nos resulta cada vez más difícil diferenciar esas categorías que son absolutamente írritas la una a la otra, la verdad y la mentira. Bueno, es un tema hoy en día, ¿no? Porque medio mundo está con la posverdad, así que tenemos un problema. Bueno, se ha convertido la posverdad en una realidad de nuestro tiempo, pero detrás de lo cual lo que hay es un eufemismo para no llamar a la mentira, una mentira que queremos hacer pasar por verdades. Claro. Sobre todo, pues, en la gran revolución, digamos, audiovisual de nuestro tiempo, hay la posibilidad
de dar a la mentira una apariencia de verdad y a la verdad una apariencia de mentira, como lo vemos sobre todo en el ámbito de la política, y en los últimos tiempos hemos visto que este fenómeno no solamente lo viven los países del tercer mundo, los países donde se supone que la cultura no ha abrazado al conjunto de la sociedad, sino en los países del primer mundo, donde se supone hay una cultura y hay una tradición en la que por lo menos lo que debería estar muy claro es la frontera que separa la mentira de la verdad, ¿no? Mario, has definido al populismo como el nuevo enemigo de la democracia. Te pediría si nos puedes explicar por qué crees eso. Yo creo que el enemigo de la democracia, el más terrible que ha tenido, ha sido el comunismo. Porque el comunismo creó una utopía que sedujo a un inmenso número de gentes en el mundo, que creía que en la palabra comunismo se expresaba la idea de una sociedad absolutamente justa, absolutamente libre, en la que realmente habría desaparecido la explotación, habría desaparecido la discriminación, habrían desaparecido los privilegios, y esta utopía pues embarcó a una enorme, digamos, cantidad de gente en el mundo y llegó a convertirse en una realidad, aunque la realidad desmentía cada día el sueño, la fantasía que estaba detrás de la palabra comunismo. El hecho es que el comunismo llegó a ser una realidad que parecía amenazar realmente el futuro de la democracia. Eso hoy día ha desaparecido, ese peligro ya no existe. El comunismo, lo que queda del comunismo está representado por regímenes tan absolutamente arcaicos, anacrónicos, como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela. Es decir, difícilmente para una persona racional esos pueden ser modelos de justicia. Entonces, creo que el comunismo ya no es el adversario principal que tiene la cultura democrática. Pero el populismo, en cambio, sí. El populismo está allí, el populismo es una enfermedad que vive. Toda democracia vive bajo la amenaza del populismo. El populismo afecta tanto a países subdesarrollados como a países cultos. Hemos visto en los últimos tiempos cómo el populismo se instalaba en las sociedades que parecían más avanzadas democráticamente, es decir, mejor defendidas contra este fenómeno. Un fenómeno que no es fácil de definir porque es un fenómeno que a veces adopta el extremismo de derecha, a veces el extremismo de izquierda. Hay una fraseología que acompaña al populismo que es completamente confusionista, que da la impresión en muchos casos de aspirar a una forma de justicia, de defender los intereses de los más pobres, de tratar de privilegiar al pueblo, la gran víctima, ¿no es verdad?, que señalan todos los populismos. Y en realidad el populismo es una política que sacrifica el futuro en nombre de un presente efímero. Los que practican el populismo pues toman medidas que en cierta forma comprometen un futuro para obtener en lo inmediato unas supuestas, digamos, obras de justicia, obras de progreso, que son completamente transeúntes, pasajeras, y que implican siempre una catástrofe a mediano o largo plazo. Yo creo que es hoy día el principal enemigo que tenemos, no solamente de la democracia, sino de la civilización. Bueno, hemos oído a Mario Vargas Llosa y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lamentablemente en Venezuela, Rocío, vivimos la posverdad, el comunismo y el populismo. Pero un poco para seguir entendiendo esto, Rocío, yo te invito a que vayamos a nuestra segunda sección, el libro del día. El libro del día. Bueno, y el libro del día es Últimas noticias del nuevo idiota latinoamericano, que es el tercer libro que publicaron Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner
y Álvaro Vargas Llosa, extraordinarios intelectuales latinoamericanos, y que el primero, precisamente, el Manual del Perfecto Idiota, fue prologado por Mario Vargas Llosa, a quien escuchábamos en esa extraordinaria entrevista en la Cena de la Libertad de la Fundación Libertad de Rosario, Argentina. Y bueno, esta de las últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano ratifican lo del primer manual, el segundo, el regreso del idiota y porque, bueno, no ha cambiado mucho, y bien lo decía el maestro Vargas Llosa en esa entrevista tan maravillosa, que continúan pues los peligros que acechan a la libertad en el mundo, ¿no? Que son la posverdad, que se ha venido a intensificar en este momento, que ya la gente habla de ello, los peligros del comunismo y el populismo, ¿no? Y encarnado por las figuras que tanto Mario Vargas Llosa expresaba en esa entrevista, como también están aquí muy caracterizadas en este libro y en los otros libros que ellos escribieron, ¿no? Es una realidad política y social y económica en América Latina, y eso siempre está al acecho, Víctor, porque fíjate que a pesar de que hay un cambio en América Latina, en Argentina, en Chile, con unos presidentes con una visión, por supuesto, de libertad económica y de apertura, el acecho está allí. Bueno, México acaba de caer en manos también de un populista. O sea, es una cosa tan cambiante ese péndulo en América Latina, ¿no? Bueno, y como Mario también decía, en países desarrollados también puede ocurrir, ¿no? Bueno, sí, en la página 41, Rocío habla del idiota de hoy. ¿Qué nuevos rasgos nos presenta? ¿Cuáles son sus aportes que le han dado vigencia en muchos países del continente hasta el punto de haber alcanzado el poder en 4 de ellos y de proyectar su influencia en el resto de la región? Como quedará explicado en este libro, tan inesperada conquista de nuestro personaje, el perfecto idiota latinoamericano, se debe a su emblemático y hoy desaparecido caudillo Hugo Chávez y a diversos factores políticos, sociales y económicos que este grupo supo aprovechar. O sea, lo que está planteando este libro es nada más y nada menos que nosotros y el continente está viviendo un despertar del caudillismo, de la mentira, del populismo, de la nostalgia por lo totalitario, la redivida de esa sensación de que se puede dominar y planificar una sociedad diferente, el tratar de lavarle la cara a Cuba y por supuesto el poner a pasear y hablar tonterías al Foro de Sao Paulo, que tiene un proyecto político de dominación, cuyas 2 características fundamentales son los malos gobiernos per se y la corrupción. Porque diferenciar el Foro de Sao Paulo de escándalos como Odebrecht y otros, del saqueo de los países, además del saqueo de las esperanzas, que es lo peor, el saquear, el tener todo esto en la mano tiene que ver también con cierta displicencia que vimos ahora en México, de creer que lo político se resuelve mediante el resentimiento, la revancha, la venganza y el darle la oportunidad a aquellos que dicen que van contra el sistema, pero después lo colonizan. Sí, fíjate que este libro fue escrito casi 20 años después del primero, del Manual del Perfecto Idiota, ¿no? Y bueno, allí plantean pues precisamente cómo estas figuras lo que quieren es permanecer en el poder, quedarse en el poder de la forma que sea. Bueno, estamos viendo los casos de Nicaragua, Víctor, el caso de Venezuela, y bueno, y otros casos que están sucediendo no solamente en la región, sino en el mundo, de que quieren permanecer en el poder para seguir dominando a la gente y llevarla a lo que hemos dicho en este programa muchas veces, que es el camino a la servidumbre, a la sumisión, porque todos estos mecanismos de obligación al carné de la patria, etcétera, o sea, ya te han anulado prácticamente la libertad de decidir si quieres o no quieres estar en eso. Entonces, este libro... Por eso es que yo creo que es tan importante, porque, a ver, por supuesto que uno se siente totalmente acosado por un régimen totalitario, pero por la otra parte uno sí se siente muy solo cuando los que deberían encabezar la resistencia están en este momento bajando la cerviz y esperando entonces el golpe. De tal manera que de todo esto se trata las últimas noticias del Nuevo Idiota Iberoamericano, escrito por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, editorial Planeta. Tienes allá en la librería
No, ya no quedan, pero es Editorial Planeta y se consiguen las librerías del país porque ahí está Planeta aquí en Venezuela. Y ahora vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Montaña, playa, piscina, esponjosa, blanca, amarilla, azul. Es difícil escoger dónde ir, pero no lo es decidir qué toalla llevarte. Con Ama de Casa no solo hay una variedad de colores, sino que además hay todo un mundo de texturas que sirven para cada uso y para cada gusto. Ligeras y pequeñas para el bolso del gimnasio o enormes y gruesas para que tu espacio en la playa no sea invadido por nadie más. Estas vacaciones, ponte en modo vacación con Ama de Casa. Toca, siente, vive. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y en Ventanilla hacia América Latina hoy tenemos a Iván Méndez, Iván por Caracas, quien coordina el semanario Opinión y Noticias, quien pues nos habla del tema. El portal Opinión y Noticias, a quien le agradecemos que siempre replica nuestras informaciones y que nos va a hablar pues de cómo está el tema de las telecomunicaciones en Venezuela. Oye, lo de Lava está terrible. No, pero sobre todo, ¿quién mató a los mopeds? Y el cine, ¿quién mató a los mopeds? Espero que los mopeds no los hayan matado porque ahí sí me va a dar algo. Bienvenido, Rocío, Iván, los ¿cómo mataron. estás? ¿Cómo estás, Iván? Buenos días, Víctor. Buenos días, Rocío. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Cuéntanos qué está pasando con las telecomunicaciones, porque fíjate que está pasando algo también, Iván, que incluso los internet dedicados, el servicio dedicado, no sé cómo le dicen a eso, también está fallando. Sí, la falla de infraestructura está creciendo, o sea, no hay inversión, Rocío. Inclusive las empresas privadas están invirtiendo lo mínimo y por eso está pasando lo que me estás comentando con algunos proveedores privados y el comentario está en la calle, pues, que hay fallas. En teoría tendrían que ser ajustes de precios para empezar a reinvertir, hablo de lo privado, para que empecemos a ver algún tipo de mejoría. Pero sí, en las últimas 2 semanas ya el asunto está afectando a los enlaces dedicados también. Y esta semana, hablando de este tema, apareció un decreto del gobierno, el 3586, lo comentamos por Twitter, creo que Víctor nos hizo retweet, en donde el gobierno le agrega, él tenía un decreto anterior donde se reservaba la compra de desperdicios, de residuos sólidos de acero, aluminio, todo ese tipo de materiales, y deslizaron una actualización de ese decreto en la Gaceta 41464, donde el gobierno se reserva también la compra de fibra óptica, cable, todo lo que en teoría se están robando y que tiene prácticamente contra la pared, contra las cuerdas a las telecomunicaciones, él se reserva la compra de eso. En teoría con eso evitarían el robo, el tráfico hacia otros países, ¿no? Pero para muchos en las industrias que con los estados comerciales. Aló, parece que hablando de la caída de los sistemas de internet. Se cortó la comunicación. Pero con está, bueno, mientras logramos capturar de nuevo a Iván por Caracas, @Iván por Caracas, la verdad es que es una cosa muy delicada, Rocío, porque no solo que el gobierno tiene las tarifas congeladas, no solo que Conatel además se articula con esas operadoras privadas para bloquear portales, como es el caso de La Patilla y otros, que así lo dijo la Asamblea Nacional, sino que también ahora el régimen se reserva el monopolio de la chatarra. Que ese no es un mal negocio, pero es un negocio privado. Esas son cosas que va a hacer el privado. Ahora, la apropiación de la fibra óptica no es precisamente de los mejores estímulos o incentivos para la inversión en telecomunicaciones.
Claro, y además, bueno, si no hay inversión, pues el espectro está reducido y no solamente vamos a tener problemas con el internet o la mecanismo de comunicación a través del correo electrónico, etcétera, sino que, bueno, la telefonía también va a empezar a fallar, que es el mecanismo con el cual también nos comunicamos, es nuestra herramienta de trabajo diaria, ¿no? Entonces el problema se agrava como se agrava todo, y a lo mejor nos van a pedir también, Víctor, que tengamos un carnet de la patria para poder comunicarnos, pues. Iván, ¿estás allí? Rocío, Víctor, ¿me escuchan? Sí, Así es, que de repente se te cayó el internet, pero continúa. Bueno, estamos hablando del tema. Sí. No sé hasta dónde me escucharon. Estábamos hablando del decreto de la fibra del óptica, gobierno sí. para- De la fibra óptica. Claro, y hay preocupación porque entonces prácticamente, en teoría es para evitar el robo y la venta ilegal, pero estarías creando un mercado, porque fíjate que el decreto indica que las gobernaciones y alcaldías pueden comercializar y transformar esos materiales. Entonces hay incertidumbre. Sumado Ahora, a todo ni este las problema que hay, gobernaciones ni las Pero además alcaldías tienen- deben ni tienen cómo Tiene la experticia para comercializar o procesar esos materiales. Yo creo que ese el mundo Bueno. de la isla de la fantasía, Exacto. Mira lo que dice, las alcaldías que comprueben su capacidad técnica, organizacional y financiera para procesar y comercializar esos residuos sólidos. Entonces, imagínate la incertidumbre que hay en este momento en la industria. bueno, sí, el incertidumbre totalmente abierta. Ahora, bueno, ese es el último bocado del régimen, pero me imagino que el régimen es voraz y por lo tanto, pues otras cosas querrá tragarse. Me preocupan dos cosas adicionales. En primer lugar, eso que tú me planteaste es que hay estudios de internet en Venezuela. ¿Qué significa eso? Ok, IPIS, Instituto de Prensa y Sociedad, acaba de lanzar un microsite denominado Tu voto secreto, tus datos no. Lo actualizaron recientemente. Aquí se está analizando lo que ha hecho el gobierno durante 14 años, que es en la construcción y consolidación de bases de datos. Desde la primerita, que todos recordamos, la famosa Lista Tascón, hasta lo que ustedes estaban comentando hace unos minutos con el carnet de la patria. El gobierno tiene casi 3 lustros acumulando nuestros datos. En el 2004, esencialmente era para coaccionar para el voto, pero ya en el 2018 vemos que en alianza con la ideología totalitaria que ellos están prácticamente consolidando o creen que lo están haciendo, es un mecanismo muy perverso porque nos les permite ahora controlar no solamente el tema que estamos viendo de la gasolina, los temas de pensiones, sino nuestra cotidianidad más básica, porque esta consolidación de bases de datos unidas al fenómeno del Big Data, que algunos llaman que es como la evolución del Big Brother orwelliano, ahora es el Big Data, y la inteligencia artificial les da herramientas digitales a ellos para controlar, coaccionar y dominar mejor a la población. Eso es preocupante y por eso esta gente lanzó este microsite. Recomiendo a la gente que vaya y lo visite, donde analizan los 4 bloques, que son qué se hizo con la lista Tascón, qué se hizo con los cartahuellas, que arrancó como un mecanismo electoral y terminó en los supermercados controlando lo que nosotros queremos comprar o podemos comprar, el carnet del PSUV, o que ellos llaman carnet de la patria, y un tema adicional muy interesante, que es el uso de la gamificación en la revolución bolivariana, cómo ellos han ido creando juegos y los puedes descargar en tus tiendas Android para llegarle a las personas. Por ejemplo, hicieron uno durante las elecciones, creo que se llamaba Vamos Nico, en donde él iba en un autobús por Caracas recogiendo electores, y era una paradoja, porque él iba en un Yutón, que todos sabemos que esos autobuses ya no circulan, deben estar abandonados en algún terreno, y Caracas está azotada por la falta de transporte público, y han estado creando otros juegos, Super Bolívar, Todo Chávez, etcétera. Entonces, lo único que no logran marca crear es todo eso como una abastecimiento y política estabilidad totalitaria, económica. Sí, eso Iván. que tú dices, lo del gran hermano, es verdad, tecnológico, la dominación a partir de la tecnología. Bueno, Iván, 2 cosas, 30 segundos. ¿Quién mató a los mopeds? Y si los cines van a seguir abiertos con A presentar esta película, porque la reseña es un poquito fuerte, esta película, ¿Quién mató a los mopeds? En 30 segundos les A digo, los todavía puppets, están no discutiendo a los los cines Ujú. el problema que les implica la subida de salarios, costos, impuestos, y como no está en Gaceta todavía no se atreven a emitir una opinión formal, pero por lo menos una de las cadenas más grandes dicen que no van a
a disminuir su operación. O sea, no piensan, porque cada empleado que ellos tienen ahorita ejerce una función muy puntual dentro de lo que ellos hacen. Entonces están muy alarmados, pero no tenemos información concreta. Y en los 10 segundos finales, ¿quién mató a los Puppets? Bueno, la película es un escándalo. La creó Brian Henson, que es el hijo de Jim Henson, que fue creador de Plaza Sésamo en los 70s. Pero la película es para adultos. Es una película psicodélica, fuerte, grosera, pero tiene mucho estilo y es elegante. O sea, a mí me gustó muchísimo, pero es una película que te golpea, porque es humor negro total, con un detective que está averiguando un asesino en serie que está matando puppets o marionetas títeres por todo Los Ángeles, y la película es muy entretenida, de verdad. Yo la recomiendo, pero solo para adultos, no pueden llevar a los niños. Sí, bueno, voy a aprovechar que mis hijos no están por aquí. Ya vi que están los protagonistas, está Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, por gente muy conocida. Exacto. Pues. Gracias, Iván por Caracas. Un tremendo papel que va del drama a la comedia. Y bueno, al primero que nos diga en la cuenta de Twitter de ustedes, Se Habla Libertad, y en la cuenta @Opinión y Noticias, cómo se llama el personaje de Melissa McCarthy, le regalamos código para que vean la película en Cines Unidos Premium. Bueno, ya saben, perfecto. atentos a la cuenta de @Iván por Caracas o @Se Habla Libertad, que el que responda primero tendrá entradas. Bueno, muchísimas gracias Iván Méndez. Como siempre, el amable, grato y diversa la información, y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, aseguró que el sector salud está en una especie de limbo sobre lo que será su escala salarial tras la decisión que tomó el gobierno de aumentar el salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos. Porque por lo menos hay un salario mínimo, pero nosotros no sabemos. Legalmente tenemos el sueldo que de 3.800.000 salario base sobre el que calculan nuestra estima, o sea, que no llegamos ni a 30 millones mensuales. Eso es lo que tenemos ahorita. Vimos abro comillas, un congreso de la salud, cierro comillas, donde pareciera un yo con yo, porque entonces no se reflejó lo que es la verdadera cara de la crisis que está viviendo el sector salud y que la hemos venido denunciando, donde no solamente yo tengo 30 años de enfermera y un poquito más, y he escuchado el Sistema Público Nacional de Salud, o sea, todo ha sido en letra. Escuché al presidente Chávez en una oportunidad hablar del Instituto de Oncología, o sea, que nada nuevo, lo que ya sabemos y hemos escuchado. Yo recordé la vivencia cuando se lanzó el programa Misión Barrio Adentro, que hoy es un fracaso, y que entonces lo que se hizo fue destartalar la red hospitalaria tradicional y no tenemos insumos. O sea, yo creo que aquí el abordaje tendría que haber sido más serio, decir cuál es el problema que tenemos y cuáles son las soluciones que está planteando, porque lo hemos dicho a lo largo de nuestra jornada, que no son de hace 2 meses, tenemos del año 2014 Obispos presentarán el próximo 10 de septiembre al Papa Francisco un informe sobre lo que está ocurriendo en el país. La nueva tarifa del pasaje en el sistema metro de Caracas entrará en vigencia a partir de la primera semana de septiembre con un costo de 0,50 bolívares soberanos. En internacionales, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, inicia hoy en Chile su gira por América Latina. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano Francisco Cervelli impresiona con su desempeño en la inicial de los Piratas de Pittsburgh. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos.
Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y bueno, Víctor, para debatir sobre la libertad tenemos un tema muy, muy importante para la vida diaria de los ciudadanos en una sociedad. Tenemos un invitado muy especial que es el doctor Omar Arias, quien es doctor en física médica, además. Se ha especializado en todos aquellos aparatos que nosotros vemos cuando vamos al médico y nos hacen una radiografía, una tomografía, para qué sirven y cómo ellos determinan lo que tenemos y el diagnóstico en ayuda al médico, al doctor, ¿no? Y yo creo que este es un tema clave para hoy en día en Venezuela, cuando estamos padeciendo de tantas dificultades para nuestra salud, ¿no? Entonces, además forma parte del sistema de salud. Se puede hablar muchísimas tonterías o se pueden tener calibrados de alguna manera los aparatos, pero de eso se trata. ¿Cuál es el estado en este momento de esta circunstancia? Gracias por la oportunidad de conversar aquí con toda la audiencia. Mira, efectivamente, una de las crisis más complicadas que ha vivido Venezuela, efectivamente, en este siglo, precisamente corresponde al sector salud. Cuando nosotros vemos que tenemos todo un gremio médico, no nada más el tema de nuestros médicos residentes, sino todo el personal de enfermería, bioanalistas, o sea, todos aquellos profesionales que nos caracterizamos y nos enfocamos en el sector salud tan golpeados por la crisis económica. Estamos hablando de que se tenían casi 2 meses en protesta, ¿sí? Tenemos que recordar que hace 2 meses se aumentaron los salarios del sector militar a 260 millones, mientras que acabamos de escuchar al personal de enfermería con 3.800.000 bolívares de base. Entonces, cuando entendemos que hay un tema económico, financiero para el sector salud, pero que adicionalmente cuando nos metemos la lupa en el sector salud, nos damos cuenta que de todos los centros de radioterapia, por ejemplo, para empezar por uno de los temas que es más vulnerable para aquellos pacientes oncológicos, aquellos que tienen cáncer, los servicios de radioterapia es donde nosotros administramos rayos X de muy alta energía para controlar el cáncer. ¿Qué pasa? A nivel público no hay ninguno operativo hoy, día 27 de agosto del 2018. Esto quiere decir que si tenemos un paciente al cual ha tenido la fortuna de conseguir quimioterapia, que ha tenido la suerte de conseguir, digamos, la asistencia para poder ser intervenido quirúrgicamente, pero no se le hace la radioterapia, no estamos haciendo absolutamente nada en ese paciente. Entonces, la intención no es alarmar a la población, pero sí que lo coloquemos en contexto. Cuando tú ves imágenes, por ejemplo, venezolana de televisión, donde tú ves un médico, pero con una boina roja, etcétera, y toda una parafernalia, ves un congreso revolucionario de salud, en donde se tocan aspectos como que vamos a sembrar la comida que van a comer los pacientes, tú dices, bueno, ya va, ¿de qué estamos hablando? O sea, la Venezuela que hoy vivimos, precisamente el ministro de Salud, el ministro Alvarado, fíjense que se desempeña desde el año 2016 como rector de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez Frías. Una universidad que se ha encargado solamente del caso de los médicos integrales comunitarios. Ahora, esos médicos integrales comunitarios, aquellos que han tenido la posibilidad o debido a las necesidades de asistir, por ejemplo, a una emergencia de un hospital público, se habrán dado cuenta que ese médico integral comunitario no es el que lo atiende en la emergencia. Lo podrá atender en la recepción del paciente, pero no el paciente que viene con 5 o 4 tiros en el abdomen. Ese paciente no lo ve el médico integral comunitario. Entonces, ese mismo ministro, que hoy es ministro de Salud, que fue rector desde el 2016, fue viceministro de Salud Integral y viceministro de las redes de servicios de salud. Pero además, Víctor, fíjate que uno de los casos es que fue gerente encargado de gestión administrativa de la Fundación Misión Barrio Adentro. Yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿cómo está funcionando la Misión Barrio Adentro en cualquier parte del territorio nacional?
Estamos hablando de un cascarón vacío. Entonces, ¿qué estamos premiando ahorita en el ministro de Salud? O sea, ¿realmente vamos a ejercer funciones y vamos a realizar cosas macro? Hoy en el país no solamente los servicios de radioterapia están paralizados. Recordemos que en el año 2007 se hace un convenio, digamos, ya no es ni siquiera podemos llamarlo un triángulo, una triangulación. Lo tenemos que estar hablando, Rocío, casi de un tetraedro, yo no sé. Porque bueno, compramos unos equipos de radioterapia ya en desuso en todas partes del mundo. O sea, nosotros estamos migrando hacia los aceleradores lineales. Aquí se compraron equipos de cobalto 60, se compraron más de 17 equipos. Se los compramos a Argentina, pero esa compra argentina pasó por Argentina, se los vendió a Cuba y nosotros finalmente se lo compramos de Cuba acá a Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, lo hemos visto a lo largo del tiempo, lo hemos venido alertando a lo largo de los años, sobre todo lo que es el sistema tanto de radioterapia, oncología y medicina nuclear. Sin embargo, ya hoy estamos precisamente con el agua al cuello, como está el país. Entonces, es un llamado, digamos, bastante preocupante. Creo que tenemos que abordar las medidas más allá y tomando tal cual las declaraciones de lo que estamos escuchando ahorita del personal de enfermería, es precisamente hacia dónde va a ir este barco. O sea, en qué camino, cuál es el proyecto, cuál es el plan que se tiene para poder mejorar esta situación. Entonces, en este sentido, lo prioritario, que es lo que o no tiene el gobierno o sencillamente lo pone de lado y se hace la vista gorda, y es sencillamente un diagnóstico preliminar de lo que tenemos. Estamos hablando de que tomógrafos, o sea, equipos para hacerse una tomografía en la ciudad de Caracas de forma pública, solamente tenemos uno operativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando tenemos que realizarle una intervención a alguno de nuestros pacientes? Es decir, el sistema de salud está muy complicado, pero está muy complicado también, digamos, por la falta de puntería en lo que es el diagnóstico. O sea, yo creo que muchas de las cosas que nosotros hemos conversado y que hemos escuchado a lo largo de los medios de comunicación es, sí, la situación está crítica, los pacientes están mal, pero más allá de eso es cómo está el sistema. O sea, el sistema de radioterapia, bueno, es una radiografía a cuerpo abierto. Sencillamente, lo que tenemos actualmente es un sistema en el cual no está operativo ningún equipo para brindar radioterapia a nuestros pacientes oncológicos. Se les va dando cada vez lista de espera, pero los tenemos allí en pausa. Sí, lo que pasa es que el cáncer no espera. El cáncer no acepta lista de espera. Ahora, me llama mucho la atención el comentario que tú haces, que mientras esta es la circunstancia que está en manos de ellos están pensando patéticamente que tienen que sembrar la comida que se comen los enfermos. Lo que muestra, digamos, es digamos, el pensamiento caótico, la ausencia de sentido de realidad y, por supuesto, la puesta en escena de una inmensa farsa. Porque si ese es el diagnóstico que puede hacer el Congreso, qué sé yo, de Salud de la Patria, lo que están haciendo es practicando, lo decíamos, Rocío, la posverdad, la mentira institucionalizada, la distracción, porque mientras no haya, digamos, porque, a ver, uno puede hacer construir un sistema de colaboración para conseguir una pastilla, sí, pero para el venezolano que está aquí, que sufre desgraciadamente de cáncer, el no contar con un sistema radiológico a disposición lo mata, porque ¿cómo haces? ¿A dónde vas? Es que mira, mucho más grave. Yo tuve la oportunidad de conversar con un grupo de médicos residentes de oncología. Digamos, acuérdense que estamos hablando de radioterapia, brindamos rayos X para tratar el cáncer. Oncología, le damos medicamentos para ayudar en ese ataque hacia el cáncer. Sí, pero estamos hablando de medicamentos. Y obviamente tienes el caso de cirugía para aquellos tumores más pequeños o para ayudar, digamos, en la recesión del tumor. ¿Qué pasa con el caso oncológico? Dependiendo del tipo de cáncer, tú tienes un determinado tipo de medicamento que va a ayudar en ese tratamiento. ¿Cuál es la tendencia mundial desde hace 10 años? Tratar de especificar que esos tratamientos sean muy particularizados para cada paciente. ¿Qué estamos haciendo hoy en Venezuela? La misma quimioterapia para los 10 o 15 distintos tipos de cáncer. O sea, ni siquiera tenemos quimios que son para el mismo tipo de, o sea, el cáncer de cuello uterino, pero en estadio 2A o en el estadio 3. No, aquí estamos hablando de, bueno, tiene cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, la misma quimio, pues es la única que hay. No estamos haciendo absolutamente nada. Y por eso es que vemos también una deserción en el caso de los profesionales, porque estando de manos atadas y entregándole un medicamento para decir, bueno, por lo menos le di algo al paciente, no estamos ayudándolo. Y tal cual, como tú lo comentabas, el
paciente con cáncer es un paciente además que es una emergencia en cualquier parte del mundo, se considera un paciente de emergencia, porque si yo no lo atiendo en las etapas iniciales, obviamente ese paciente yo le estoy acortando el tiempo de vida. Entonces, la intención no es solamente ver el equipo per se, o que bueno, sí, nosotros tenemos, digamos, la infraestructura corregida. Por ejemplo, el caso del ministro de Salud, que también fue encargado de la gestión administrativa, fue encargado de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, del FUNDES, en el año 2006. Entonces, lo que me asombra es cómo, teniendo el sistema de edificación de infraestructura en las condiciones tan precarias como las tenemos, hoy se premia al ministro de Salud y se hace, digamos, todos bombos y platillos, como que se ha logrado muchísimo. O sea, lo que hoy tenemos aquí y el llamado a todos los sectores políticos, o sea, que hacen política en el país, es a que nosotros comprendamos en una primera instancia dónde estamos parados, cuál es el diagnóstico integral de lo que nosotros estamos conversando. Es decir, cuando nosotros también analizamos el caso, por ejemplo, de equipamiento tan sencillo como mamógrafos para hacer el descarte o el screening de CA de mama, por ejemplo. O sea, el caso de que ya nosotros no tengamos mamógrafos operativos, estamos hablando del 10% a nivel nacional operativo, 10%. ¿De qué estamos hablando entonces del caso del screening o de lo que es la prevención para el caso del el cáncer de mama? Entonces sí, por supuesto, hay muchas campañas que hace la gente de Funcamama, Senosalud, Se Nos Ayuda, pero al final, o sea, en el corto plazo, cuando tú lo ves en la práctica, estamos hablando de que el paciente no tiene acceso a ese sistema sanitario, a ese sistema de salud para la felicidad y todo. Vaya usted a saber la cantidad de cosas de las cuales habla el gobierno. Ahora, Omar, hay un tema y es bueno, ¿por qué? ¿Qué falta en que para que esos sistemas se vuelvan a poner a disposición de la gente? Porque claro, el PASA uno lo ve con el sistema de transporte público, ¿no? Un conjunto de autobuses que le faltó tal repuesto y lo tiraron a pérdida, hay cementerios completos. Es más o menos equivalente a lo que está ocurriendo con el sistema radiológico. Tu analogía es perfecta, es tal cual. Sí, pero es que además lo estamos viendo con el sistema eléctrico nacional. Sí. O sea, más allá que si es la iguana o que si es, o sea, más allá de eso, realmente lo que tú te estás dando cuenta es que hay una política generalizada de no mantenimiento de la infraestructura y de los equipamientos. ¿Qué ocurre con el tema del sector salud? El sector salud es un sector que está tal cual como los teléfonos o como el caso de las computadoras, que tiene que estarse renovando y actualizando muy periódicamente. Y obviamente en la medida en la cual tú potencias esa actualización tecnológica, tú brindas una mejor calidad de servicio a los pacientes y evidentemente garantiza que esos equipos funcionen de forma adecuada. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo te digo que solamente tenemos un tomógrafo operativo, imagínate tú, la capacidad operativa de un tomógrafo es de 40 estudios en un día, estamos hablando de 20 por turno, imagínate tú cuando la lista de espera diaria está alrededor de 120 estudios. Entonces, ¿cuál es el tiempo de vida de ese equipamiento? Obviamente lo estás acortando y lo estamos acortando en función de la necesidad. Entonces, realmente las políticas en el sector salud tienen que estar dirigidas, sí, muy bien, donde está la alocación de la infraestructura macro, pero también de dónde nosotros vamos a apuntar esa nueva tecnología. ¿De qué sirve? Fíjate, nosotros tenemos en el Hospital Llanito, tenemos un equipo que se llama el CyberKnife, un equipo que puede dar radioterapia en 360 grados alrededor del cuerpo. Maravilloso. Se formaron a 10 personas en ese sistema. No hay ahorita ninguno en Venezuela. Tienes un equipo paralizado, pero no tienes a nadie entrenado. No tienes ningún sistema que los redireccione hacia allá. Entonces, de nada nos sirve, y es un poco el llamado de atención a todos los sectores, es decir, de nada nos sirve que compremos el mejor teléfono del mundo o que compremos el tomógrafo más actualizado si no vamos a hacer la política de mantenimiento adecuada, si adicionalmente no tienes los profesionales capacitados en esa área, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de que, bueno, no, vamos a exterminar con las pruebas de admisión de los posgrados y todos los médicos tienen que entrar de forma inmediata. Sinceramente ocurre lo mismo que el caso de la ingeniería o el caso de cualquiera de las profesiones. Es decir, tú tienes que tener a los más capacitados en las áreas en las cuales se pueden desempeñar. De nada me sirve a mí que construyan un puente aquel que quisiera ser ingeniero pero que no maneja las herramientas mínimas matemáticas. Imagínense aquí cuando estamos hablando de la vida o la muerte de un paciente. De una persona. Sí, bueno, y eso viene todo un círculo vicioso, pues, porque claro, muchos de esos jóvenes que se fueron, pues, y por eso es que vamos a volver después del corte, porque es que esta falta de concepción sistémica es imposible que la tenga alguien que no tenga bien amueblado la cabeza. Pero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional.
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Ya comenzaron los días más esperados del año. Por eso, disfruta al máximo tus vacaciones con Ama de Casa. En la playa, en la montaña, en la piscina o donde sea que vayas, no olvides llevar tus toallas Ama de Casa. Cada toalla está pensada para toda ocasión, porque te garantizan resistencia y suavidad en colores que brillan. Busca y llévate la que más te guste en nuestras tiendas autorizadas o en nuestra tienda online amadecasa.com. Ama de Casa. Toca, siente, vive. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con el doctor Omar Arias, físico médico, que nos está hablando de este importante trabajo que se necesita hacer para que el país pueda salir adelante, y sobre todo en este tema tan difícil como es el tema de la salud, ¿no? Entonces queremos que ahorita que ya vamos para el cierre del programa, que nos amplíe un poquito cómo podemos, llegar a tener una solución en una situación como esta, ¿no? Sí, mira, yo creo que cerrando un poco todos los capítulos. Bueno, primero el tema, y para cerrar del caso oncológico, el tema del Instituto Nacional de Oncología, ¿no? Que también se habló en este Congreso de la Salud, y de verdad que da risa y a la vez también da cierta desesperación, porque este es un proyecto que está desde el año 2004, que se hicieron las bases en Guarenas y allí solamente quedaron la excavación y 6 pilares, digamos, que iban a ser el Instituto Nacional de Oncología. Muere incluso el expresidente Chávez y también parece increíble cómo la vida te abofetea, digamos, la mala política del gobierno, porque hablas de una Universidad de la Salud, Hugo Chávez, hablas de un montón de cosas a las cuales le ponen ese nombre, sin embargo, te das cuenta que el presidente precisamente muere porque no es tratado en Venezuela. Y mucha, digamos, de la dirigencia política nacional no se atiende en Venezuela. Es muy sabroso hablar de socialismo, etcétera, y que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, cuando tú te puedes agarrar un avión e irte a Brasil, a Estados Unidos o a Europa, a cualquier lado, a atenderte de verdad con una salud de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? El llamado en primera instancia es a que cerremos, digamos, lo que tiene que ver con el diagnóstico de todo el sistema de salud. Hay muchas organizaciones y allí sí yo tengo que poner de verdad quitarme el sombrero, porque tenemos la gente de Codevida, tenemos un montón de organizaciones en las cuales en cada uno de sus segmentos han venido alertando sobre cuál es la problemática. O sea, ni hablar el tema, por ejemplo, del caso de nuestros niños para el caso de las vacunas. O sea, estamos hablando de una epidemia en el caso del sarampión a nivel nacional, una epidemia grave, la cual, bueno, sí, haces un congreso, pero no atacas la fase de esto. Entonces, el llamado a la dirigencia política es que evidentemente se tiene que sentar, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto el gobierno nacional lo vaya a tomar en cuenta, cosa que hasta ahora no ha sido así. Sin embargo, la clase política opositora también se tiene que sentar con el sector, digamos, profesional del país. Yo creo que hace falta mucho de esto, muchas de estas mesas técnicas en las cuales se debatan no solamente sobre la crítica hacia la mala gestión del gobierno, ya eso está claro, y creo que todos, aquellos que se sacan el carnet de la patria y aquellos que no nos lo hemos sacado, es decir, eso está más que claro, más que en evidencia. Lo importante aquí es cuál es el próximo paso. Lo primero es diagnosticar. Luego de ese diagnóstico es establecer las fases de prioridades. Y en esa fase de prioridades lo primero es la atención de los hospitales. Hemos visto cómo se desangra el país desde el punto de vista financiero en invertir dinero en un sistema barrio adentro que no cubre las necesidades que tenemos en el barrio. Es decir, en la bombilla no es que va a llegar un niño con un rosetón, no, es que va a llegar una persona con 2 tiros en el abdomen y esa persona no la van a poder recibir en la misión barrio adentro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el sistema de prioridades que se deben abordar. Y obviamente el sistema de salud integral, pero de forma macro, estamos hablando de los hospitales macro, es lo primero que se tiene que apuntalar. Luego de eso, sí, sin lugar a duda, tiene que pasar un sistema, digamos, en cascada de evolución y de administración de esos recursos. Es decir, donde tú empieces a inyectarle a esos sistemas. Eso, digamos, la idea
como per se, la idea de los centros de los CDI, los centros de diagnóstico integral, son ideas fabulosas. El problema es que fueron equipos chinos que se compraron, se dejaron ahí instalados y como el negocio era financiero, más allá de lo técnico, listo, ganamos los dólares en ese momento a Nidicon, el otro, el que estaba antes. A CIMADI, listo, ya me gané esos dólares. Ni siquiera los terminaron de instalar en muchos de los casos. Entonces, obviamente hay que volver a apuntalar ese sistema de diagnóstico integral para después entonces redirigirlos al sistema de salud y meterlos por ese sistema de salud. Hablar del tema de un alto mando de la salud o del caso, digamos, de divisiones comunales, de establecer un fondo único de salud, eso está muy bello en el papel, pero hemos visto cómo han pasado 20 años. Sí, son generales sin ejército. Es así. Generales sin ejército. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser un trabajo de fondo. Mi llamado siempre es a que tratemos de establecer esas políticas de vinculación. Lo mismo en cualquiera de los sectores, es decir, en el sector energético, tú tienes un montón de colegios de ingenieros, colegios de arquitectos. En el caso del sistema de salud tienes a la Asociación Venezolana de Ingeniería y Arquitectura Médico-Sanitaria, que es una asociación extremadamente profesional y técnica y nunca ha sido llamada. Entonces, hay que sentarnos. Yo creo que el llamado es a la Venezuela del futuro, a eso que nosotros queremos cambiar, es precisamente cómo lo vamos a cambiar. La gente necesita escuchar cuál es el plan. Nadie se baja de un barco, a pesar de que se está hundiendo, no se baja a lanzarse en alta mar a decir se lo comen los tiburones. Tienen que saber cuál es el plan, hacia dónde vamos. Ese es el camino. Bueno, muchísimas gracias, Omar Arias, doctor en física de la Universidad Simón Bolívar, físico médico, una persona a la que yo le admiro, que pudiendo estar en cualquier lugar del mundo, está en Venezuela dando la batalla, denunciando lo que hay que denunciar, pero también prestando el servicio que a veces hay que prestar para que si algo se puede activar, él lo activa, hay que decirlo, y lo activa pro bono cuando es el sector público. Bueno, esto es lo que hay. Lamentablemente seguiremos abordando este tipo de temas porque él tiene razón. Diagnóstico de verdad, entender esta lógica sistémica que está destrozada y por supuesto proponerle a los venezolanos que no todo está perdido, porque si bien es cierto que las cosas están muy mal, también sabemos cómo repararlas. Y que en el sector salud también se pueden hacer alianzas público-privadas para solucionar los problemas. Entonces, definitivamente. Eso lo Caso vamos Brasil, Chile. Vamos a discutir después, exacto. Bueno, y esto es todo. Aquí se habló Libertad, lunes 27 de agosto, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, en la conducción quienes estuvieron hoy con ustedes, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Nos vemos el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.